Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar si merece la pena suscribirse al canal. No os olvidéis de darle al me gusta y de compartirlo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Déjame un comentario dándome tu opinión sobre los activos analizados o sobre cualquier otro activo que se encuentre en un punto interesante y que sería positivo que realizáramos el análisis en el canal. Recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones. Y dicho esto, arrancamos con un análisis de cierre mensual del IBEX y todos sus componentes. Bien, vemos que el IBEX se encuentra en estos momentos peleando por el mantenimiento del zonal de soporte intermedio de largo plazo. De hecho, en esta zona también coincide con la parte media del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2015 y la parte media del canal bajista histórico del IBEX. En estos momentos además está perdiendo el 50%, pero todavía se encuentra por encima del 61.8. De hecho, podríamos buscar quizás un apoyo en el 61.8 para reingresar por encima de la parte media del canal bajista y posicionarse de nuevo sobre el zonal de soporte. Como punto de resistencia podríamos tener la parte baja del canal bajista que acabamos de perder, la parte baja del canal alcista perdido desde los mínimos de 2020 y además la parte media del rango que está realizando desde los mínimos de octubre-noviembre del 2020 y techo en los máximos de mayo-junio del 2021. Veremos finalmente si termina aguantando sobre el soporte o no, pero en caso de pérdida hay que contemplar objetivos bajistas. El primero sería los 6.400 aproximadamente, donde están los mínimos comentados del rango, pero bajo mi punto de vista ya llegaríamos incluso a los 5.825, que es el suelo del rango de lateralización histórico del IBEX, o incluso podríamos llegar por el objetivo bajista, por la pérdida del canal alcista, a buscar un posicionamiento en el último zonal de soporte que además coincide con la parte baja del canal bajista en el que se encuentra desde el 2015. Pero como decimos, primero ver si consigue o no el mantenimiento del zonal de soporte y a partir de aquí veremos posibles resistencias y soportes. Vamos a intentar hacer un repaso rápido de la situación en la que se encuentran a cierre de septiembre todos los componentes del IBEX. Vemos cómo ACS se encuentra ahora mismo presionada por la parte baja del canal alcista en el que se encuentra y además también por la SMA 50. En parte media del rango de lateralización que está desarrollando desde los máximos de enero del 2021 y los mínimos de julio del 2021, encuentra el soporte de las SMAs 20 y 100. Vemos un incremento en el volumen de negociación y como tenemos el Atlas activado, que esto indica que está cerca de producirse un movimiento brusco en la cotización por estrechamiento del precio. De hecho, podríamos estar quizás ante la antesala de un movimiento impulsivo hasta la parte alta del rango de lateralización, donde además coincide con la parte alta del canal alcista de largo plazo, si consiguiera superar la parte media del canal alcista y la SMA 50. Indicadores girándose al alza con el estocástico ya cercano a niveles de sobrecompra. MACD posicionándose o intentando posicionarse por encima de línea cero. Acerinox. Tenemos en Acerinox pérdida definitiva del nodo de volumen superior, por lo que abre la puerta a ir a buscar el inferior. En estos momentos se encuentra intentando mantener el zonal de soporte intermedio sobre el 50% del impulso iniciado en los mínimos de 2020. Ha perdido las SMAs 50 y 100, por lo que solo le quedará como posible apoyo la SMA 200. Sobre el 61.8 y parte baja del canal bajista podríamos encontrar posiblemente un punto de rebote. Indicadores girados a la baja con el estocástico llegando a niveles de sobreventa. AENA. Finalmente se ha confirmado la estructura de lateralización como una estructura distributiva con su pullback
a la estructura para continuidad de la corrección. Estamos cerca de conseguir alcanzar ya el objetivo por marcado bajista por esta estructura, pero bajo mi punto de vista lo más probable es que vayamos a buscar el objetivo bajista de la triangulación, ya que además de ser el nodo de volumen inferior donde se encuentra el VPOC, que es el punto de mayor negociación, también se encuentra el último mínimo de marzo del 2020, por lo que aquí podría marcar un doble suelo para iniciar una estructura de lateralización que veremos si lleva a una acumulación para posterior impulso. Indicadores llegando estocástico ya en sobreventa y el RSI llegando ya a, aunque tiene recorrido todavía, a niveles de sobreventa. Lo más probable es que cuando llegue a este zonal indicado ya se encuentren ambos en sobreventa y podamos estar en el inicio del desarrollo del suelo. Amadeus. A ver, Amadeus. Tenemos a la cotización que ha perdido el rango de lateralización, por lo que lo estaría confirmando como distributivo, y además la SMA 50 que venía dando soporte a la cotización. Vemos que en el 61.8 ha iniciado un intento de giro, pero parece que lo más probable es que baje a buscar como mínimo un apoyo en la alcista, en la parte baja del canal alcista a largo plazo, y veremos si desde aquí consigue frenar la corrección. A pesar de ello, no podemos descartar que vaya a buscar el mínimo de 2020, donde le manda el objetivo bajista por la triangulación. De hecho, en este zonal podría encontrar el soporte de la SMA 200. Tenemos los indicadores girados a la baja, pero todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, sobre todo en el RSI. Vemos el MACD cortado a la baja y posicionándose por debajo de línea cero. El Atlas sigue activado, por lo que el movimiento podría darse correctivo hasta los niveles indicados. Acciona. Vemos que la cotización tenía unas claras divergencias bajistas, lo que nos anticipaba que podía estar llegando en cualquier momento la corrección. Bien, pues durante el mes de julio hizo un choque contra la parte alta del canal alcista en el que se encuentra. En el mes de agosto nos indicó o nos avisaba de que lo más probable era que llegara a una corrección, y en el mes de septiembre la ha confirmado. De momento ha frenado en la parte media del canal alcista en el que se encuentra sobre el 38.2 del impulso iniciado en febrero, pero lo más probable, bajo mi punto de vista, es que vayamos a corregir a niveles 50-61.8, donde podría encontrar el apoyo de la SMA 20 y que coincide con la parte baja del canal alcista en el que se encuentra. Veremos si es suficiente, que además coincide con el 38.2 de todo el impulso iniciado en 2020. Veremos si este zonal es suficiente o si por el contrario necesita ir a buscar una zona de soporte más relevante, como en los máximos históricos previos, que coincidiría con el zonal del 50% sobre los 140 aproximadamente. ANE, similar a la empresa matriz o principal, techo, aviso de corrección y confirmación de corrección. Veremos si sobre estos máximos previos y 61.8 del último impulso podríamos estar en zona de fin de corrección, aunque bajo mi punto de vista lo más probable es que vayamos a buscar niveles FIBO de todo el impulso, que sería el 50%, que la llevaría a buscar un posicionamiento en la parte baja del canal alcista que parece estar configurando. BBVA. Tenemos claramente a la cotización que es incapaz de romper el techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2015. De hecho, aquí encontramos a la SMA 200 presionando a la baja, y además a las SMAs 20 y 100 que están también presionando a la cotización a la baja. De momento está encontrando soporte en el VPOC, que es el punto de mayor negociación, y que está actuando de nuevo como zona de soporte. Veremos si el VPOC tiene fuerza suficiente para mantener la cotización en estos niveles,
y tenemos los indicadores girándose al alza con el estocástico ya en niveles de sobreventa. Como decimos, veremos si el VPOC consigue mantener a la cotización sobre este zonal para pensar en que pueda reestructurarse para iniciar un nuevo intento de ruptura del techo del canal. Bankinter. Vemos cómo sigue luchando por romper los máximos históricos. Tenemos un incremento de volumen notable con los indicadores girados al alza y cercanos a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. En cuanto a posibles apoyos, no tiene ninguna SMA cerca. La SMA 20 ahora mismo se encuentra en la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020, por lo que sería muy positivo para la cotización es que consolidara este zonal de antiguos máximos históricos como un zonal de soporte y desde aquí consiga relajar los indicadores para confirmar este zonal como suelo y pensar en cotas superiores. En caso contrario, habrá que buscar correcciones a niveles FIBO y podríamos estar en un zonal de los 5,480 como posible objetivo. CaixaBank. Vemos cómo claramente ha sido rechazada de nuevo en los máximos históricos y en el techo del rango de lateralización que parece estar en desarrollo. De momento es capaz de mantenerse sobre el VPOC, que es el punto de mayor negociación, y sigue manteniendo parte media del canal alcista. Indicadores cercanos a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, y vemos un incremento notable en el volumen. Por tanto, veremos si consigue mantenerse sobre la parte media del rango de lateralización que podría estar en desarrollo y que así le permita descongestionar un poco los indicadores. Celnex lleva dos velones negros feísimos y bajo mi punto de vista, teniendo ya estocástico en niveles de sobreventa y el RSI llegando al nivel de sobreventa, para mí lo más probable es que, aunque parecía que podría estar en desarrollo de una cuña con implicaciones alcistas, podríamos estar, lo más probable bajo mi punto de vista, en la búsqueda de un apoyo al 61.8 de todo el impulso y que además coincide con los mínimos de 2020. En este zonal además coincide con la parte baja del canal alcista que tiene la cotización, por lo que este zonal podría actuar como punto de rebote o suelo. Colonial. Tenemos a la cotización que ha perdido el suelo del rango de lateralización que venía desarrollando desde los mínimos marcados en 2020 y los máximos marcados en junio del 2021. Se encontró con la presión de la SMA 100 que ha rechazado sobre el 50%. Ha perdido el 61.8 y de momento parece que se ha frenado en los entornos del VPOC, que es el punto de mayor negociación, y veremos si consigue un reingreso en el rango. Podríamos estar ante un posible sprint y confirmación de la estructura como acumulativa. En caso de que no pase, lo más probable es que continúe la corrección hacia cotas inferiores. El primer suelo podría ser, como decimos, el VPOC. Indicadores ya en niveles de sobreventa con el estocástico intentando girarse al alza. Y vemos como el MACD se encuentra cortado a la baja y por debajo de línea cero. Por tanto, como decimos, relevante un posible reingreso y si no se produce hay que ser pesimistas con la acción y pensar en que la corrección va a continuar. Endesa. Tenemos a la cotización en estos momentos poniendo en riesgo el zonal intermedio de soporte y 61.8 del impulso iniciado en los mínimos de 2020. De hecho, como único soporte le quedaría en estos momentos la SMA 100, que podría quizás darle un empujón para reingresar por encima del zonal.
Vemos los indicadores apuntando a la baja, ya llegando a niveles de sobreventa, aunque el RSI todavía tiene algo de recorrido. Veremos si, como decimos, consigue reingresar o si por el contrario termina buscando el inicio del movimiento en los mínimos de marzo del 2020. En Agas tenemos a la cotización que tras la pérdida del zonal intermedio del rango de lateralización de largo plazo que está desarrollando, donde se encontraban los máximos históricos anteriores y la parte baja del canal alcista de los mínimos de 2020, ha sufrido una fuerte corrección que ha llevado a la cotización a perder tanto las SMA 20 y 50 que venían dando soporte a la cotización como la SMA 100. De hecho, de momento se ha frenado en el 61.8 del impulso iniciado en los mínimos de 2020. Veremos si, bajo mi punto de vista, lo más probable es que continúe la corrección hasta el suelo del rango y veremos si aquí consigue frenar y de nuevo iniciar una reestructuración para impulso o si por el contrario todavía le queda fuerza correctiva y pudiera llevarla hasta el origen del movimiento en los mínimos de 2020, donde se encontraría con la SMA 200 para un posible rebote. Indicadores girados a la baja, con el MACD cortado a la baja, RSI que todavía tiene recorrido hasta llegar a niveles de sobreventa igual que el estocástico. Por tanto, como mínimo el posible punto de destino sea el suelo del rango y veremos si desde aquí consigue frenarse o, como decíamos, podría incluso llegar a buscar el origen del movimiento. Fluidra, tenemos a la cotización que ha encontrado suelo en la resistencia de los máximos históricos previos que fue el techo previo al inicio del rally visto desde 2020. En este zonal ha encontrado, como decimos, soporte y nos está dejando un doji de indecisión. Veremos si consigue reestructurarse o incluso iniciar un posible impulso. Como resistencias tenemos el techo de la bajista y además la SMA 50 que se encuentra posicionada por encima. Indicadores intentando girarse en niveles de sobreventa y vemos un incremento muy notable en el volumen de negociación. Ferrovial, pues acaba de perder el VPOC del rango de lateralización que está desarrollando y además la SMA 20 que era el soporte que estaba consiguiendo o la SMA 20 que le estaba dando soporte a la cotización. En estos momentos está manteniendo el 38.2 del impulso iniciado en marzo del 2020 y vemos que tiene a la SMA 50 posicionada en el 50% de dicho impulso, por lo que podría ser un apoyo para la cotización. Pero podríamos estar quizás ante búsqueda de el zonal inferior, donde además se encontraría con la parte baja del canal alcista de largo plazo y con las SMA 100 y 200 que se estarían posicionando para darle soporte a la cotización. Indicadores girados a la baja con corte en el MACD a la baja y vemos que el Atlas está activado, por lo que podríamos estar ante un movimiento brusco correctivo. Grifols. Gran tortazo que lleva la cotización desde mediados del presente año. De hecho, en estos momentos se encuentra sobre la parte baja del canal bajista desde los máximos de 2020. Como único zonal de soporte tiene este o una posible alcista que podría estar en desarrollo si consigue desde aquí iniciar el rebote. Veremos si lo consigue o no teniendo los indicadores en niveles de sobreventa. Por debajo tenemos el gran nodo de volumen y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que será el punto de destino si no consigue finalmente iniciar desde aquí un impulso que quizás podría llevarla hasta la parte media del canal bajista, que en anteriores ocasiones ha actuado ya como zona de soporte o resistencia. IAG.
Tal y como comentábamos en vídeos anteriores, se ha dado un pullback al zonal de soporte eh, perdido para continuidad de la corrección. De hecho, el objetivo que esperábamos es que llegara hasta la parte baja del canal bajista, donde marcaría de nuevo suelo sobre el suelo del rango de lateralización que está en desarrollo desde los mínimos de 2020 y que además coincide con los mínimos históricos. Veremos si desde aquí consigue iniciar un proceso de reestructuración que nos invite a pensar en posibles cotas superiores. Indicadores que no lo he comentado: estocástico ya en niveles de sobreventa, MACD ligeramente cortado a la baja y RSI todavía con algo de recorrido hasta llegar a niveles de sobreventa, que podría llegar una vez que llegue al objetivo marcado. Iberdrola, tenemos a la cotización en estos momentos perdiendo un zonal intermedio de soporte sobre el 50% del impulso iniciado en marzo-abril del presente año. De hecho, también coincide con el VPOC del rango, que es el punto de mayor negociación. La pérdida de este zonal abre el camino a buscar el zonal del 61.8, porque además estamos en zonal del 50% desde el impulso de los mínimos de 2020. Veremos si busca el zonal del 61.8, donde están los últimos mínimos y que podría encontrar el apoyo de la SMA 50, o incluso pudiera ir a buscar de nuevo el zonal de soporte en la zona de los 8,5 aproximadamente, 8,5. Comentar en cuanto a los indicadores que se encuentran girándose a la baja, con el estocástico todavía cercano a niveles de sobrecompra. Atlas activado, por lo que podría continuar el impulso correctivo. Veremos si, como decimos, sobre el 61.8, en los 9.36, o incluso ya buscando el 61.8 de todo el impulso iniciado en los mínimos del 2020, consigue reaccionar. Indra. Tenemos a la cotización presionada por la SMA 50 y la SMA 20. De hecho, en estos momentos se encuentra dejándonos un doji de indecisión sobre el zonal de soporte de largo plazo, perdiendo está poniendo medianamente en riesgo el 50% de todo el impulso y buscando suelo sobre el 61.8, que se encuentra el zonal de soporte. Desde aquí veremos si consigue reestructurarse y reingresar en cotas superiores, pero para ello primero tendrá que superar la SMA 50, que está rechazando ya la cotización. En cuanto a los indicadores, el RSI está intentando buscar giro en zona intermedia y el estocástico buscar niveles de sobreventa. MACD se encuentra cortado a la baja. Por tanto, importante ver cómo se desarrolla durante estos meses para indicarnos si consigue hacer un suelo que nos invite a pensar que va a buscar de nuevo cotas superiores, o si por el contrario terminará cediendo a la presión de las SMAs. Inditex. Tenemos a la cotización de nuevo en el zonal de soporte de largo plazo, cuya pérdida abriría el camino a buscar los mínimos de 2022 y de 2020, donde se encontraría con el apoyo de la SMA 200. Veremos de momento si consigue el mantenimiento del zonal y nos invita a pensar en una nueva reestructuración para posible inicio de un nuevo impulso. Mientras tanto, precaución, ya que mientras no consiga dejarnos una vela que nos invita al optimismo, debemos extremar las precauciones. Indicadores girados a la baja, con el estocástico cercano a niveles de sobreventa. Mafre. Tenemos a la cotización que es incapaz de volver a superar la parte media del canal alcista a largo plazo en el que se encuentra, que como vemos ya ha actuado en anteriores ocasiones como zona de soporte o resistencia de relevancia. De hecho, se está encontrando con la resistencia o la presión de las SMAs 20 y 50 y un poco por encima de la SMA 100, que está haciendo de techo en los últimos meses.
Como apoyo tiene a la SMA 200 en la parte baja del rango de lateralización que parece estar en desarrollo y de momento mantiene la parte baja del canal alcista desde los mínimos de diciembre del 2020, enero del 2021. Los indicadores se encuentran girados a la baja, llegando a niveles de sobreventa el estocástico. MACD cortado a la baja y el Atlas se acaba de activar, por lo que podríamos estar ante un movimiento brusco. Veremos si busca un picotazo al 50%, donde sería de nuevo un apoyo en la parte baja del canal bajista en el que se encuentra desde 2017, o incluso buscar un apoyo en el 61.8 o VPOC, que es el punto de mayor negociación, el 61.8 de todo el impulso iniciado en los mínimos de 2020. Meliá. Pues tenemos una estructura que parece estar confirmándose como distributiva con su sacudida por arriba, siendo rechazada en la parte media del canal alcista en el que se encuentra. De hecho, en estos momentos se encuentra presionada por las SMAs 20 y 50 que le han impedido superar en la parte media del rango de lateralización, lo que ha llevado a la cotización a terminar cediendo y perdiendo el rango. De hecho, en estos momentos se está perdiendo el 61.8 del impulso iniciado en los mínimos de 2020. Por tanto, en caso de que no consiga un reingreso de nuevo en el rango de lateralización, lo más probable es que vayamos a buscar el inicio del movimiento, donde aquí podríamos empezar a ver una reestructuración de la cotización. Vemos un gran incremento en el volumen, con el RSI todavía con recorrido hasta llegar a niveles de sobreventa y el estocástico ya llegando a la misma. MACD cortado a la baja y posicionándose por debajo de línea cero. Merlin. Tenemos activado un doble techo que lleva a la cotización a buscar el 61.8 desde los mínimos de 2020, donde se inició el impulso. De hecho, ha perdido las SMAs 20 y 50 que venían dando soporte a la cotización, y además ha vuelto a posicionarse por debajo del VPOC, que como hemos dicho hasta ahora es el punto de mayor negociación de la cotización. En estos momentos ha iniciado un rebote desde el 50% de todo el impulso para reingresar en el posible rango de lateralización que estaría en desarrollo desde los mínimos de marzo del 2022 y el techo comentado. Veremos, mientras se mantenga dentro del rango, podríamos pensar en que pueda desarrollar una lateralización, pero bajo mi punto de vista lo más probable es que termine cediendo y buscando un apoyo en el zonal 61.8. Vemos que las divergencias bajistas han terminado pesando y tenemos los indicadores todavía muy alejados de niveles de sobreventa. MACD está a puntito de dar corte a la baja. ArcelorMittal. Vemos que la cotización ha encontrado apoyo y rebote en las SMAs 50 y 100, pero veremos si llega a ser suficiente, ya que se está posicionando por debajo del VPOC del rango, que es el punto de mayor negociación, lo que podría terminar pasando a ser una resistencia. Por tanto, en caso de que cedan estas medias, terminará buscando el objetivo bajista apoyándose en el zonal intermedio. Indicadores girados a la baja, el RSI en zona intermedia, estocástico intentando giros sobre niveles de sobreventa. MACD cortado a la baja y el Atlas está activado. Así que extrememos las precauciones. Naturgy tenía divergencias bajistas en los indicadores, lo que ha terminado pesando en la cotización, ya que nos avisaba de que podía tener o que podría llegar antes o después la corrección. Bueno, finalmente ha llegado, ha perdido la formación de cuña bastante pronto y se está acercando ya rápidamente al objetivo bajista de la misma. De hecho, ha sido frenada por la SMA 20. Tenemos los indicadores, sobre todo el estocástico, todavía muy cercanos a niveles de sobrecompra y el MACD que está a puntito de dar corte a la baja. Bajo mi punto de vista, lo más probable es que busque un apoyo
en la parte media del canal alcista de largo plazo, que ya ha actuado en anteriores ocasiones como zona de resistencia o soporte, donde además se encuentran los últimos mínimos y podría desde aquí reestructurarse en un rango de lateral en un rango lateral que parece estar en desarrollo. Farmamar continúa el goteo a la baja, de momento está manteniendo la parte media del canal bajista en el que se encuentra, que ya ha actuado en anteriores ocasiones como punto de resistencia o soporte. De hecho, en estos momentos se está poniendo en riesgo la SMA 50, que hasta ahora había dado soporte a la cotización. Veremos por tanto si consigue posicionarse de nuevo por encima e invitar a pensar en que consolide este zonal. Se encuentra de hecho perdiendo el 61,8 de todo el impulso. Indicadores girados a la baja y todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa. Red de Eléctrica. Formación de cuña con implicaciones bajistas que ha perdido y que ha ido a buscar rápidamente el objetivo bajista. De hecho, ha perdido por el camino la SMA 20, que venía dando soporte a la cotización, y la parte media del canal alcista de largo plazo en el que se encuentra, que como vemos ya había actuado en anteriores ocasiones como zonal de soporte o resistencia. De hecho, está muy cerca del objetivo bajista, que podría encontrar además apoyo en la SMA 50, que la lleva a buscar los mínimos de febrero del 2022 y el techo del rango previo, que en esta ocasión debería intentar confirmar como soporte. Por debajo tiene a la SMA 100 y en caso de que no consigan el frenar la corrección, quizás pudiera ir incluso a buscar un apoyo en la parte baja del canal alcista de largo plazo. Indicadores girados bruscamente a la baja en zona intermedia el RSI, estocástico intentando salir de niveles de sobreventa y MACD cortado a la baja, por lo que veremos, como decimos, si consigue frenarse la corrección en este zonal con apoyo de la SMA 100 o si por el contrario termina cediendo a buscar la parte baja del canal alcista de largo plazo. Repsol. Tenemos a la cotización poniendo en riesgo el canal alcista desde los mínimos de 2020 y con la cotización ahora mismo en el zonal de resistencia de los máximos históricos previos, que debería intentar actuar, consolidar, o sea, que debería intentar actuar ahora como soporte. Ha encontrado rebote en la SMA 20, que la ha devuelto al zonal de relevancia comentado, donde se encuentran respetando los últimos mínimos. Los indicadores se encuentran girados a la baja y vemos que podría terminar dándose un corte a la baja en el MACD si no consigue respetar este zonal. Por debajo podría encontrar el apoyo en el VPO, que es el punto de mayor negociación, en el nivel 50% de todo el impulso a las SMA 50-100 y un poco por debajo a la SMA 200 por encima del nivel del 61,8 de todo el impulso. Por tanto, importante ver si mantiene o no este zonal y en caso de mantener podríamos pensar en que pueda realizar una lateralización. Laboratorios Robi, otra que lleva un buen castañazo. De hecho, tiene objetivo bajista por la pérdida del canal alcista al 61,8, donde podría encontrar el apoyo de la SMA 50. De momento, en el 50% de todo el impulso iniciado en 2016, ha conseguido devolver, rebotar y reingresar por encima de los últimos mínimos marcados en 2021. Este zonal está cerca del 50% de todo el impulso. De hecho, tenemos a los indicadores apuntando a la baja y con el estocástico ya llegando a niveles de sobreventa. Veremos si consigue durante el mes de octubre permanecer sobre el zonal de suelo, que invitase a pensar en que podría estar todavía vigente la cuña con implicaciones alcistas. De momento, precaución y ver si mantiene o no el zonal. En caso de que lo pierda, lo más probable es que vaya a visitar el 61,8. De hecho, es donde encuentra el apoyo de la SMA 50.
Vamos a ver. Sabadell. Tenemos a la cotización que vuelve a encontrar rechazo en la parte media del canal alcista en el que se encuentra. De hecho, también coincide con la parte alta del techo bajista que parece estar en desarrollo desde los máximos de 2022. De momento se mantiene sobre la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020 y aguantando sobre las SMAs 50 y 20. En cuanto a los indicadores, tenemos en zonas intermedias con el MACD posicionado sobre línea cero, intentando aguantar sin dar corte a la baja. Vemos incremento relevante en el volumen. Por tanto, mientras aguante este zonal, podríamos pensar en un nuevo intento de ataque a la parte alta. En caso de que ceda, lo más probable es que vaya a buscar niveles FIBO 61.8 o 50, donde se encuentran los últimos mínimos. Santander, tenemos a la cotización en estos momentos sobre el 50% del impulso iniciado en los mínimos de 2020 y aguantando la parte media del canal bajista de largo plazo. De hecho, también se encuentra sobre un zonal de soporte intermedio cuya pérdida abriría el camino a buscar como mínimo el 61.8 de todo el impulso. De momento vemos que está encontrando rechazo en el 38.2 de Fibonacci de todo el impulso, que además coincide con la parte media del canal bajista en el que parece estar cotizando desde los máximos de junio del 2021. Por tanto, veremos si consigue el mantenimiento y un ataque a zona de los últimos máximos, o si termina cediendo y busca cotas inferiores. De momento el estocástico se encuentra en niveles de sobreventa, MACD cortado a la baja y vemos que el Atlas está activado, por lo que hay que extremar las precauciones, porque podría terminar dándose un picotazo al 61.8. SACIR. Tenemos ahora mismo a la cotización invitándonos a pensar que está consiguiendo realizar suelo sobre el 61.8 del impulso iniciado en marzo del año actual. De hecho, encuentra apoyo en la SMA 20 y por debajo tiene a las SMA 50 y 100 posicionadas en la parte baja del canal alcista que lleva desarrollando desde los mínimos de 2020. De hecho, encontramos como punto de resistencia la parte media del rango de lateralización desde que hizo techo en mayo del 2022 y suelo en agosto, que además coincide este zonal con la parte media del canal alcista en el que se encuentra, que como vemos ya ha actuado en anteriores ocasiones como zona de soporte o techo. Indicadores intentando girarse en zonas intermedias, incremento de volumen, y vemos que el MACD ha conseguido no terminar dando corte a la baja, por lo que veremos si desde aquí consigue iniciar el impulso que ponga la cotización a confirmar este zonal de resistencia de largo plazo como un nuevo zonal de soporte. Solaria finalmente termina cediendo y ha activado el objetivo bajista por doble techo, que llevaría la cotización sobre los 15.50 aproximadamente. Ha perdido la SMA 20, por lo que no tiene ningún otro apoyo hasta la SMA 50, que se encuentra en el origen del último impulso, donde podría terminar la cotización, ya que todavía se encuentra el estocástico en niveles de sobrecompra y el RSI también en zonas intermedias, por lo que tiene mucho recorrido los indicadores a la baja. MACD acaba de dar corte a la baja y vemos que el Atlas sigue activado, por lo que precaución, porque si no consigue reingresar por encima del zonal, lo más probable es que vaya a buscar el origen del movimiento. Telefónica. Vemos cómo la cotización se ha metido un castañazo desde que perdió el canal alcista de de medio plazo desde los mínimos de 2020 y ha ido a buscar el zonal de soporte intermedio, perdiéndolo a cierre mensual y buscando posiblemente un apoyo en el 61.8. Los indicadores todavía tienen recorrido a la
baja hasta llegar a niveles de sobreventa y vemos un posible corte a la baja en el MACD, por lo que precaución, porque si no consigue rebotar desde el 61.8, quizás podríamos estar en la antesala de la búsqueda del origen del movimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y en ese caso, por favor, no olvides darle al me gusta, compartirlo en tus redes sociales y nos vemos en próximos vídeos.